Recordarán que hemos estado explorando la estructura formativa del sistema conocido como el de las etapas del camino al despertar, el Lam-Rim, que al mismo tiempo tiene como referencia ese universo de instrucción y enseñanza que conocemos como el del adiestramiento mental, el Lojong, cuyo origen en el contexto de la tradición budista indo-tibetana se asocia a la figura de Atisha Dipankara o Dipankara Shriñana, este gran erudito y adepto indio, quien en el siglo X y XI de nuestra era fue en buena medida y casi individualmente responsable de detonar una gran revolución y renacimiento espiritual en la Tierra de las Nieves, en Tibet. Él, a su arribo, atento a la circunstancia compleja por la que transitaba la cultura budista en el techo del mundo, consecuente de varias décadas de prohibición de la formal instrucción en la tradición, el que habían de alguna manera inmigrado los maestros calificados que originalmente habían resguardado la integridad de la instrucción del Buda Dharma por siglos en la meseta tibetana, consecuente de la persecución de los mismos a través de las restricciones impuestas por Langdharma, uno de los últimos emperadores de la dinastía Yarlung. Y entonces, durante casi un siglo de esa difícil condición y circunstancia, naturalmente la integridad de la instrucción budista sufrió, y particularmente la instrucción tan compleja, profunda pero difícil del Sendero del Diamante fue objeto de muchos, desvíos y de interpretaciones equívocas. Lama Atisha entonces se dio a la tarea de recuperar la integridad de la totalidad del edificio del Buda Dharma. Y para ello escribió un texto muy famoso y muy influyente históricamente en Tíbet que se llama Una lámpara en el camino al despertar, el Bodhipata Pradipam, en donde él mismo plantea la estructura del sendero a recorrer para progresar por las etapas que conducen a la plenitud del despertar y la iluminación. Lo hace en continuidad de la tradición también de instrucción y enseñanza de Nalanda, la gran universidad monástica india en el estado de Bihar, actual, contemporáneamente, en donde floreció por más de 1000 años la instrucción del Buda Dharma en todas sus diferentes dimensiones, las del Sutra y las del Tantra. Bien, ahora, este texto fue objeto de una enorme variedad de comentarios a lo largo de siglos, y durante la generación de Lama Tsongkhapa, de Losang Drakpa, este excepcional polímata, erudito y adepto tibetano, se sistematiza en un texto que él nombra la gran exposición de las etapas del camino al despertar, el Lamrim Chenmo. De hecho, escribe muchísimas cosas. El Sumbum, o la colección de obras completas de Lama Tsongkhapa, consta de más de 108 diferentes obras, ¿no? Fue un autor increíblemente profundo y prolífero. Pero escribe 3 versiones de estos textos de la exposición del camino al despertar, la breve exposición de las etapas del camino que conducen al despertar, la exposición intermedia de las etapas del camino que nos orientan hacia el logro, y esta última, la gran exposición de las etapas del camino a la iluminación, ¿sí? Acorde a la estructura de la luz que ilumina el camino, o la lámpara que ilumina el camino al despertar, el Bodhipata Pradipam de Lama Atisha, estas enseñanzas se dividen en 3 grandes categorías. Las enseñanzas que se conciben orientadas al practicante de capacidad inicial, aquellas orientadas a los practicantes de capacidad intermedia
Y finalmente, las orientadas a los practicantes de capacidad superior. ¿Sí? Espérenme un segundito, que tengo un eco aquí. Bien, las enseñanzas propias dirigidas al practicante de capacidad inferior son aquellas que tienen fundamentalmente por objetivo, primero, el detonar y propiciar una genuina, confiable mejoría en nuestra condición de vida presente, ¿verdad? Y en una segunda etapa, la mejoría de las condiciones de las que depende nuestra o nuestras vidas futuras. ¿Sí? Evidentemente, la estructura de esa instrucción enraizada dentro de la concepción de la conciencia o mente en nuestra naturaleza esencial como un flujo de eterna continuidad de experiencia, como una energía lúcida que se concibe, no tiene un principio absoluto, no se destruye y se ve sujeta a la transformación y el movimiento. ¿Sí? Las enseñanzas orientadas al practicante de capacidad intermedia son aquellas que ya no buscan la mera mejoría de la condición de vida presente y futura, sino liberarse de la existencia que llamamos samsara, aquella condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego, la aversión, la cognición dualista y la reificación, y aquella determinada por el renacimiento habitual, inercial y compulsivo, y simultáneamente por la recurrencia incontrolable de la aflictividad. Y las enseñanzas orientadas al practicante de capacidad superior son aquellas que buscan no solo la liberación de la existencia cíclica, de la vida condicionada del samsara, sino el reclamo de la plenitud de la Anuttara Samyak Sambodhi, del pleno despertar, a través de la trascendencia tanto del velo de las aflicciones mentales y emocionales, como del velo a la omnisciencia, no solo en nuestro propio beneficio, sino simultáneamente en beneficio de los que nos rodean. Todo ello consecuente de la maduración de esa poderosa, honda y trascendente mentalidad que es la de la bodhicitta. ¿Sí? Estas son las tres diferentes etapas o categorías en las que se divide la instrucción liberadora del Amrin Chenmo, de la gran exposición de las etapas del camino al despertar. Cada una de las mismas comprende una colección de diferentes herramientas contemplativas, tópicos que el individuo se pretende interiorice para producir particulares resultados. Por ejemplo, en el contexto de la primera dimensión de la exposición de las etapas del camino al despertar, aquella orientada a los practicantes de capacidad inferior, el objetivo es detonar el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, así como simultáneamente la reorientación vital, ¿verdad?, en la dirección de lo que contemplamos un refugio confiable, genuino y trascendente, que es el que simbolizamos a través de la triple joya. En la segunda dimensión lo que buscamos es también liberarnos estructural y definitivamente del samsara a través de generar una mentalidad de profunda decepción para lo que él mismo puede ofrecer y el desarrollo de lo que yo describo como un sano temor a las limitantes y los peligros que naturalmente acompañan al renacimiento dentro del contexto de los reinos que constituyen al samsara. Y la dimensión superior lo que busca es en esencia el cultivo de la bondad, el amor, la compasión, la bodhicitta relativa, así como el cultivo de la bodhicitta ulterior, el entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente, como los ingredientes que nos permiten actualizar de forma plena las dos acumulaciones, la del mérito y la sabiduría, y nos permiten recorrer las tierras que los bodhisattvas pues trotan para poder finalmente alcanzar el despertar y la plenitud de la iluminación. Hemos ya abordado la primera etapa, las instrucciones contemplativas que son propias de el practicante de capacidad inferior.
y que recuerden dividíamos en dos grandes categorías, las que consideramos o concebimos como propedéuticas y aquellas que conforman el corazón de esta dimensión primaria de la instrucción. Las propedéuticas son aquellas animadas por el deseo y la aspiración de mejorar nuestra condición de vida presente, y las que conforman el corazón de esta etapa instructiva, las que nos conducen a la determinación de hacer lo necesario para garantizar y mejorar nuestra condición de vida futura, de lo que depende fundamentalmente la comprensión del karma y el fortalecimiento de la acumulación de el mérito o el fortalecimiento de la fuerza inercial espiritual positiva, virtuosa y edificante. ¿Se entendió eso? Ahora comenzaremos a examinar las instrucciones que son propias y conforman el fundamento de la segunda de las etapas de la gran exposición del camino al despertar, aquellas orientadas al practicante de capacidad intermedia, y que lo que busca y tiene por motivación es no solo mejorar su condición de vida presente y futura, sino reclamar la plenitud de la Anuttara Samyak Sambodhi, la más plena y pura iluminación o despertar. Primariamente, insisto, a través de la progresión en el cultivo de las dos acumulaciones, la del mérito y ahora la de la sabiduría. Porque recuerden, el ingrediente que detona y propicia dicha liberación es la sabiduría. Esa correcta, intuitiva comprensión de las cosas como son. Y esa capacidad para establecer simultáneamente una muy honda discriminación, ¿verdad?, o distinción entre la forma en que las mismas a nosotros aparecen de la manera en que genuinamente existen. ¿Sí? Entonces, esta segunda etapa en buena medida se centra en reconocer y generar el deseo y la aspiración para precisamente reclamar la liberación, para trascender a la existencia cíclica y a la vida condicionada. Y lo hacemos conscientes de un señalamiento muy primario que el Buda nos compartiese y que se codifica y resguarda en la colección textual de las, digamos, instrucciones, de las normas éticas y morales propias tanto de la comunidad monástica como secular, el Vinaya. Y en este el Buda nos dice, todo aquello que se acumula eventualmente se dispersa. Nos dice, todo aquello que se eleva tarde o temprano se colapsa y cae. Todo encuentro termina en desencuentro o separación. Y la vida misma termina en la muerte. ¿No es cierto? Todo lo que nace, muere. Estas son observaciones que naturalmente tienen por objetivo el que nosotros generemos una profunda determinación para alejar y liberarnos del samsara, de la existencia condicionada. Así que, como previamente hemos discutido, para lograr este objetivo es fundamental el explorar y analizar las leyes y principios que comprenden a la estructura de la causalidad moral, lo que llamamos el principio o la ley del karma, ¿sí? El que simultáneamente en nosotros nazca o haya nacido una muy sincera y poderosa motivación para purificar todos esos errores a través, en esencia, de la práctica y de la introducción y aplicación de las 4 fuerzas y poderes de oposición. ¿Se acuerdan cuáles son? El arrepentimiento, que distinguimos de toda forma y expresión de culpa, la determinación de enmienda, el deseo de reorientar a nuestras vidas, en esta ocasión y en efecto en una dirección genuina y positivamente segura, la de la triple joya, el imperativo de cultivar una mente de proyección y vocación altruista, la bodhicitta, a través de la cual nosotros podamos contrarrestar la presencia del egoísmo, que consideramos enraizado al error cognitivo primario que nos ata a la recurrencia incontrolable de la existencia cíclica, que es el egoísmo, y la determinación de corregir el daño que a través de las plataformas de la mente, palabra y cuerpo hallásemos en el pasado y presente cometido en detrimento de nuestro bienestar y de los que nos rodean. ¿Se entendió eso? Entonces, fundamental para poder abordar
esta dimensión de la instrucción liberadora es interiorizar una cognición o un entendimiento profundo de la estructura elemental siquiera del principio de la causalidad moral. Y recordarán, al mismo lo sintetizamos en 4 elementales señalamientos y observaciones. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables. Primera, ¿se acuerdan? El karma es definitivo. ¿En qué sentido? Que precisamente la variedad de nuestras diferentes actividades, definitivamente, sin posibilidad de excepción y sin duda, producen consecuencias. ¿Sí? Esas consecuencias están definitivamente vinculadas en su condición y naturaleza a la o las causas de las que provienen. ¿Sí? Esto es, toda acción produce una reacción igual e inversa, ¿verdad? Simultáneamente, el segundo principio es que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos no solo produce consecuencias, sino que dichas consecuencias, que están ordenadas en naturaleza la causa o causas de las que preceden, que esas consecuencias son definitivas, no probables. Dicho de otra manera, todo lo que hacemos, pensamos y decimos siempre, sin excepción, genera consecuencias. ¿Sí? La tercera característica del karma es que si no se generan las causas, no se producen los efectos. Y simultáneamente, si nos vemos expuestos a dichos efectos, es porque produjimos y nos involucramos con sus causas. Y la cuarta y última es el hecho de que el karma no se desvanece por sí mismo, que es lo mismo que afirmar todo lo que hacemos siempre, ineludiblemente, produce efectos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy bien. Y decíamos que desde la perspectiva de la tradición budista, la aplicación de las 4 fuerzas y poderes de oposición representa una de las rutas más confiables para poder en la vida reclamar una condición genuina de bienestar y felicidad, no solo en nuestra vida presente, sino simultáneamente en vidas futuras. ¿Sí? Esa es la causa primaria de nuestro bienestar. ¿Sí? Y si ejecutamos este tipo de tarea de forma perfecta, vamos simultáneamente, se afirma dentro del contexto de la tradición budista, a sentar las causas que simultáneamente propician la posibilidad de garantizar un más propicio renacimiento dentro del contexto de la circunstancia futura propia del samsara o de la existencia condicionada. Sobre el entendido de que de los diferentes reinos que naturalmente le constituyen y comprenden, las circunstancias que favorecen el desarrollo evolutivo son muy pocas. Y a través de cultivar esta concepción de absoluta o universal responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias, a través de detectar y hacernos conscientes de la red de actividades negativas que en la vida desplegamos, y a través de su purificación sistemática, utilizando como fundamento la estructura de las 4 fuerzas y poderes de oposición, podemos en efecto generar las condiciones para con certeza reclamar una condición de vida futura que continúe favoreciendo nuestro desarrollo evolutivo. ¿Se entendió eso? En especial si tenemos en cuenta que esa aventura de desarrollo, ¿verdad? Ese tránsito de nuestro estado y condición de aflictividad hacia el logro del despertar, para la mayoría de nosotros tomará más de una sola vida. ¿Sí? Es posible lograr el despertar en una vida, sí. Es inclusive viable hacerlo en cuestión de algunos años, también. Es más, existe la viabilidad de reclamar ese estado y condición en pocos años. Pero para eso se requieren de circunstancias excepcionalmente favorables, ¿no? Y entre ellas, indispensable es la madurez de una motivación genuinamente honda y poderosa de liberación
del individuo que se vincula a estas enseñanzas liberadoras. La realidad es que estos prerequisitos son unos con los que hoy la mayoría de nosotros no contamos y por tanto nuestro avance en el sendero es relativamente lento, ¿sí? Y por ello, difícil, aunque no imposiblemente, será que reclamemos la plenitud del despertar en una sola vida. Y si esto es algo que se extenderá más del esfuerzo de esta particular existencia, pues tenemos que hacer todo lo necesario para garantizar que esas circunstancias vuelvan en efecto a madurar y a hacerse presentes en vidas futuras. Y para ello no podemos simplemente depositar dicha responsabilidad en el azar, tenemos que tomar control de nuestra circunstancia vital para a través de ese medio garantizar que las circunstancias que favorecen el desarrollo evolutivo no solo se hagan presentes en esta vida, sino en vidas futuras. ¿Se entiende eso? Si lo hacemos entonces perfectamente, crearemos esas causas y circunstancias para poder en efecto ganar o para obtener una condición vital que nos permita con certeza y confianza progresar en las etapas del camino al despertar. Y si somos en extremo afortunados, podremos en el futuro reclamar lo que denominamos una preciada vida humana inteligente, ¿verdad? Un entorno y medio ambiente confortable, inclusive de grandes potenciales de renacer en el reino de los Devas, por ejemplo, o inclusive en el de los Ashuras, en donde hay cierta violencia, pero también hay una enorme cantidad de confort, ¿verdad? Ahora, tan atractivo como esto pueda sonar para nosotros, el siguiente paso dentro de la presentación de las etapas del camino al despertar, pues se centra en considerar el hecho, ¿verdad?, que el reclamar condiciones favorables dentro del contexto del samsara no representa la meta ulterior del camino. Y que de hecho, ¿verdad?, aunque ganemos mejores condiciones dentro del samsara, pues nos quedaremos dentro del samsara, ¿verdad? Esto es, nuestra vida, nuestra mente seguirá siendo presa de la confusión y la inercialidad que es propia del karma. Recuerden, como punto de partida, recapitulemos qué entendemos en términos generales por el término samsara, korwa en la lengua tibetana. Tengan presente que lo que por samsara concebimos es una muy particular condición de vida o de expresión existencial. Es una que se caracteriza por la inercialidad y por la ciclicidad. ¿De qué? Por un lado, de nuestras aflicciones mentales y emocionales y por tanto su natural consecuencia que es la aflictividad, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, pero también otra dimensión de dicha ciclicidad que es la del renacimiento habitual, inercial y compulsivo. Esto es el devenir de nuestra existencia en buena medida determinado por hábitos y tendencias inerciales, inconscientes y compulsivos. En oposición a lo que en efecto, a través del camino y su instrucción y enseñanza buscamos, que es una existencia y vida que se enraiza en un estado y condición de genuina libertad, de esa inercialidad, de esa ciclicidad, de esa compulsión y simultáneamente de esa recurrencia incontrolable de aflictividad. Eso es lo que entendemos por samsara. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué produce el samsara? ¿Lo tienen presente? Se dice, el samsara es consecuente de dos diferentes causas, órdenes causales. La primera, naturalmente, es la confusión, la ignorancia. ¿Verdad? ¿De qué? De la manera en que las cosas son. La naturaleza del mundo fenoménico, todo lo que aparece y se presenta a nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los físicos como el mental.
la naturaleza de nuestra existencia y dentro del contexto de la misma, nuestra propia identidad, cómo es que nosotros en efecto existimos. Y la naturaleza de la experiencia por la que en el mundo transitamos y del mismo derivamos. Esto es, la investigación en torno a si la experiencia que tenemos del mundo, o más bien la exploración de si el mundo determina nuestra experiencia, o si nuestra experiencia, si bien se encuentra influenciada por las apariencias del mundo, está más bien determinada por factores a él ajenos. La hipótesis de trabajo de la tradición budista, como bien saben, es la segunda. El hecho de que la causa sustancial de nuestra estancia en esa condición de vida aflictiva, el samsara, la causa que propicia nuestras dificultades y problemas inerciales, recurrentes y compulsivos, es intrasubjetiva. No es externa, no está propiciada y determinada por el mundo y sus apariencias. Lo está por la manera en que nosotros, de forma equívoca y tergiversada, nos vinculamos y asociamos al mundo de la experiencia, a través de la matriz de la dualidad, de la cognición dualista, de su natural consecuencia, que es la reificación, y de su efecto, que es precisamente el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Entonces, ¿cuál es la causa primaria del samsara? La ignorancia y la confusión, tanto la pasiva como la proyectiva. ¿Se entendió eso? Pero hay otro factor que caracteriza al karma, al samsara. Y este no es solo la confusión, sino la actividad que se deriva, y de esa confusión depende. Por tanto, la actividad que nosotros podríamos llamar o describir como contaminada. ¿Contaminada por qué? Pues precisamente por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Eso es lo que denominamos, recordarán, karma. Entonces, ¿cuáles son las causas del samsara? La confusión, la ignorancia y el karma. Esto es la confusión, la ignorancia y la actividad contaminada por la misma. Específicamente, la ignorancia en torno a la naturaleza no dual de la realidad, interdependiente de todas las cosas. ¿Se entiende eso? Entonces, mientras nosotros experimentemos renacimiento dentro del contexto de esa condición vital, la del samsara, nuestras vidas permanecerán del todo bajo el control de la ignorancia y la actividad contaminada del karma. Y por lo tanto, sin importar cuán maravillosas sean las condiciones de nuestro futuro renacimiento, o para el caso podemos señalar las de nuestra vida presente o actual, certeramente nos toparemos y eventualmente nos veremos expuestos a la recurrencia de dificultades, problemas, dolor, sufrimiento y aflictividad, dado el hecho de que esa es la naturaleza del samsara. Y la es mientras la relación que establezcamos con el mundo de la experiencia esté precisamente determinada por la confusión, el apego, la aversión, la cognición dualista y la reificación. Mientras esa sea la estructura cognitiva, vital, con la que nos vinculemos al mundo de la experiencia, ineludiblemente nos decepcionará. Ineludiblemente en nosotros detonará aflictividad. E ineludiblemente nos controlará a través de la esclavitud, de la inercia y la habituación. ¿A qué? A la percepción tergiversada de las cosas como son. ¿A través de qué filtro? El del yo, que naturalmente propicia la fragmentación hacia el tú o los otros. ¿Se entendió eso? Y por lo tanto, acorde a la instrucción liberadora de las etapas del camino al despertar, debemos de luchar, debemos de buscar cómo liberarnos de esa condición de vida, de esa dimensión de la existencia, precisamente la condicionada por la ignorancia y el karma, por la ignorancia y la actividad contaminada por la misma. ¿Sí? Y este es precisamente el tópico de esta segunda parte de la instrucción liberadora de las etapas del camino al despertar, aquella dirigida a los practicantes de capacidad intermedia. ¿Sí?
Y para desarrollar, ¿verdad?, ese incentivo para entrenarnos en esta dimensión del camino, la que es propia del practicante de capacidad intermedia, primero tenemos que reclamar o ganar entendimiento de la manera en que nosotros habitual, inercial y compulsivamente estamos dominados precisamente por la confusión, la ignorancia y el karma. ¿Sí? ¿Qué herramienta utilizamos para lograr ese objetivo? ¿Cuál es la herramienta contemplativa que el Buda propone como punto de partida para propiciar ese reconocimiento? El que hoy nos encontramos dominados por la fuerza de la confusión y la actividad contaminada por la misma. ¿Qué herramienta utilizamos para arribar a esa conclusión en consecuencia de una exploración de radical extracción empírica y no en consecuencia de un acto de fe? El samadhi lo único que nos aporta es atención y concentración. ¿Qué herramienta se requiere para lograr ese entendimiento? Vipassana. ¿Y cuál es la primera técnica de Vipassana que el Buda nos enseñó? La recapitulación. ¿Verdad? El recuento. Que recordarán qué tiene por objetivo. ¿Recuperar qué? La totalidad de nosotros mismos. Y al recuperar la totalidad de ti mismo, en el contexto de ese examen, ¿qué identificas? Precisamente la influencia y control que sobre el devenir de tu vida y vidas ha jugado la confusión, la cognición dualista, la reificación y la actividad contaminada por las mismas. ¿Se entendió eso? Ahora, simultáneamente el concebir y pensar que el único resultado de vernos dominados o encontrarnos bajo el control de la confusión y el karma es el alcanzar, ¿verdad?, futuros renacimientos desfavorables para el desarrollo evolutivo. Esto representa un entendimiento limitado de lo que el Buda enseñó. Porque de hecho la confusión y el karma nos controlan en todo momento y lo hacen bajo todas nuestras condiciones vitales. Estamos, puede afirmar y señalarse, bajo el total servicio de la ignorancia y la actividad contaminada. No solo esto es algo que puede suceder en el futuro, es algo que ya se ha consolidado en nuestro presente. Y esa es la razón por la que naturalmente esa circunstancia vital se desenvolverá y florecerá a futuro. No hay efecto sin causa. ¿Se entendió eso? Y también en este punto nosotros necesitamos desarrollar un muy profundo entendimiento de la verdadera naturaleza del placer samsárico, ¿verdad? Y del tipo de bienestar que del mismo se deriva, y distinguir a este de nuestra meta ulterior, que es el bienestar, la felicidad o el placer genuino y duradero. Este es un tema fundamental a examinar, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bien, ahora, ¿dónde está? Bueno,
Mm, mm. Déjenme encontrar qué quiero decirles. Me borró mis notas esto. A ver. Ok. Bien. Si bien es cierto que las religiones llamadas abrámicas, aquellas que se derivan de la revelación que
se atribuye, se concibe propia del profeta Abraham, esto es la tradición judeocristiana, que incluye al judaísmo, el cristianismo y al islam, todas comienzan con una declaración de un artículo de fe basado primariamente en la revelación divina. La tradición budista, el Buddha-dharma, comienza más bien con un análisis muy práctico, empiricista, de una realidad que contempla central, fundacional para la existencia, que es la del sufrimiento, lo que llamamos, recordarán en la lengua sánscrita, dukkha, o describimos en la lengua tibetana como duñal. ¿Recuerdan lo que la palabra dukkha quiere decir? La etimología de este término se centra en señalar que el eje primario de la existencia como nosotros la experimentamos se encuentra fisurado. Esto es, posee un defecto estructural, que precisamente es la cognición dualista y la reificación. Ese defecto, esa deficiencia estructural en la cognición que del mundo tenemos, propicia precisamente la cualidad primaria de la existencia condicionada de la vida cíclica, que es la reiteración precisamente de la aflictividad, ¿sí? Y en lugar de el Buddha-dharma presentarnos o compartirnos una especie de cosmovisión metafísica centrada en la creencia de un ser superior, ¿verdad? O un creador sobrenatural, administrador y generador del mundo y todo lo que existe, más bien el Buda insta a sus seguidores a explorar la naturaleza y condición de su experiencia, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos primarios de la instrucción del Buddha-dharma, colocando un énfasis particularmente importante en algo que es de trascendente importancia para todos nosotros, precisamente la realidad del sufrimiento y cómo es que nosotros podemos de la misma liberarnos, ¿no? Claro, esto incluye primero cómo es que nosotros podemos disminuir la intensidad con la que nos flagela. Segundo, ¿de qué manera sería viable poder inhibir la continuidad de esa condición vital, si bien no resolverla? Y tercero y último, de ser viable y posible, cómo del todo superarla, que es el planteamiento estructural del Buddha-dharma. Un planteamiento que simultáneamente al mismo le diferencia de todas estas diferentes tradiciones teístas, que plantean la imposibilidad de lograr ese objetivo, específicamente a través de los recursos personales con los que contamos, y que plantea como indispensable para lograr algún tipo de alivio estructural la intervención de ese agente omnisciente y omnipotente, de ese ser superior, creador y administrador del mundo, a través de la gracia en nuestra vida. ¿Sí? Esto no es que esté bien o mal, simplemente es un planteamiento ajeno y distinto al que el Buddha-dharma nos comparte. Y una de las razones por la que el Buddha-dharma no se preocupa o no se atiene o concentra en concepción alguna de esta naturaleza es porque plantea que si tal posibilidad existiese, todos los seres dentro del samsara estarían liberados. ¿Sí? Si algo o alguien poseyese el poder y habilidad unilateral de liberarnos de nuestra confusión y aflictividad, claramente lo hubiese ya hecho. ¿Sí? La evidencia que contradice ese señalamiento nos obliga entonces a poner en tela de duda la existencia de una condición de ese tipo y naturaleza. Y nos obliga una vez más a atender el señalamiento del Buda en torno al hecho de que nosotros, nos guste o no, somos los que hemos creado nuestras dificultades y problemas y por lo tanto los responsables en su trascendencia y resolución. ¿Sí? La intransferibilidad del karma, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, en el análisis del Buddha-dharma, como bien saben, se presentan tres diferentes niveles de sufrimiento a los que los seres sensibles como nosotros nos encontramos
expuestos, a los que somos vulnerables. El primero de estos, la primera dimensión de la aflictividad por la que en la vida transitamos, es denominada el dolor del dolor, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento ordinario, ¿verdad?, por el que transitamos común y habitualmente en la vida, ¿sí? Incluye, por ejemplo, el dolor físico, incluye el dolor mental y emocional que nos flagela, también constante, incontrolable y recurrentemente. Incluye todo tipo de incomodidades, desde la malicia subliminal hasta todo tipo de angustia emocional en general, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta inmediata que nosotros comúnmente integramos o introducimos a esa dimensión aflictiva de la existencia? ¿Cuál creen que sea? Exactamente. Nuestro deseo de aliviarnos, de distanciarnos, de trascender esa condición, esa conflictividad en términos generales, el evitar su recurrencia, ¿no es cierto? Y para ello, nosotros naturalmente implementamos y diseñamos toda variedad de distintas estrategias que deseamos produzcan ese efecto. Pero desde la perspectiva de la tradición budista, esas estrategias que nosotros comúnmente en la vida implementamos para trascender la recurrencia de la aflictividad, en el mejor escenario tan solo nos sirven para administrar sus síntomas, pero no para aliviar las causas que propician esas dificultades y problemas. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias primarias que utilizamos para lograr ese objetivo? Para aliviar en nuestras vidas el dolor común, el dolor del nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, el no obtener lo que nos es grato, el perder lo que nos agrada, el no desear lo que nos desagrada y vernos expuestos a ello. ¿Cuáles son las estrategias primarias que utilizamos para contrarrestar estas condiciones y circunstancias? Los 8 intereses mundanos. Y todas las variables que les acompañan, que son extremadamente complejas y vastas. ¿Y cuál es la limitante de la implementación de estas estrategias? Que se basan en un diagnóstico equivocado. ¿Cuál es el diagnóstico equivocado en el que se basan los 8 intereses mundanos, que también y previamente hemos descrito y llamado los 8 isisolos? ¿Se acuerdan que les llamamos los 8 isisolos? Porque vienen siempre acompañados de qué observación y señalamiento. Y si tan solamente entonces, ¿no? Y que tienen como foco variables de qué orden y naturaleza, externas. Ese es el problema de ese diagnóstico. Ese es el fundamento de ese defecto, ¿sí? Que concebimos como la causa sustancial de nuestras dificultades y problemas, como también concebimos la causa sustancial de nuestro bienestar y felicidad, condiciones a nosotros externas. Y por ende las categorizamos, ¿verdad?, en qué plataformas, como por ejemplo las de la riqueza, la abundancia económica, aquella que engloba toda variedad de bienes materiales, aquella que señala a toda colección de estímulos sensoriales, físicos y mentales, aquella, ¿verdad?, que plantea como garantía de bienestar duradero el nombre, la fama, el reconocimiento, o el poder y el dinero, ¿verdad? El poder y la influencia. Ahora, todas esas variables, ¿qué tipo de bienestar pueden aportarnos? Tan solo uno temporal y relativo, pero no uno genuino y duradero. Y tarde o temprano redundan y nos vuelven a orientar a la aflictividad. ¿Se entiende eso? Entonces, en el mejor de los escenarios, estas estrategias tan solo nos conducen a ya sea la administración de los síntomas de la aflictividad o la represión de los mismos, como por ejemplo,
se lo hace a través del consumo de analgésicos o de drogas activas, ¿verdad? Todo tipo de estrategias de evasión, ¿verdad? O el alcohol, que es una estrategia milenaria que los seres humanos hemos utilizado para tratar de administrar nuestra aflictividad o de reprimirla, ¿no? En contraste, ¿cuál es la recomendación del Buda? No reprimir esos síntomas, específicamente los que son propios del sufrimiento evidente o burdo, sino más bien que examinarles detenidamente, como un médico que cuidadosamente inspecciona los síntomas antes de establecer y compartir un diagnóstico, ¿no es cierto? Tiene que examinar los síntomas. No puede dictaminar un diagnóstico sin tener a estos presentes, sin explorarlos. ¿Y cuáles son los síntomas que desde la perspectiva de la tradición budista detonan el sufrimiento grosso, el dolor del dolor? ¿Cuáles son las causas que propician esa condición y circunstancia? La ignorancia, el apego y la aversión. ¿Y de qué naturaleza son esas causas? Son internas, son intrasubjetivas. En otras palabras, lo que el Buda descubre y devela es que la causa primaria y sustancial de nuestra aflictividad yace dentro de nosotros. ¿En qué? En la estructura cognitiva con la que interpretamos e interactuamos con el mundo de la experiencia. Por tanto, no importa cuánto y con cuán éxito podamos manipular nuestro entorno, siempre esa estrategia representará un paliativo en la resolución del problema ulterior de la existencia, que no depende de la manipulación del mundo, sus condiciones y circunstancias, sino de la radical transformación de la manera en que lo percibimos. La trascendencia de las estructuras de distorsión con las que nos vinculamos al mundo de la experiencia y la incorporación de estructuras centradas en la sabiduría, en la correcta comprensión de las cosas como son, que desde la perspectiva más primaria implica la integración a cada momento cognitivo del entendimiento de las tres marcas de la existencia: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y el entendimiento de las causas que detonan primariamente nuestras dificultades y problemas como intrasubjetivas y centradas en la confusión y la ignorancia, tanto pasiva como proactiva. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, esto es lo que comprende a el primer tipo de dolor y sufrimiento, llamado comúnmente el dolor común. ¿Sí? El dolor de nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, no obtener lo que nos es grato, perder lo que nos es grato, no desear lo que nos es ingrato y vernos expuesto a aquello que nos lastima y que nos aflige en general. El dolor del miedo, el de la confusión, el que es propio de la insatisfacción. ¿Ok? Pero también existe una segunda dimensión del sufrimiento, así lo señala el Buda, que llama el dolor del cambio. Ahora, esto no sugiere de forma alguna que el cambio en sí mismo necesariamente propicia y detona sufrimiento, pero que más bien el apego a que todo aquello con lo que convivimos, particularmente aquello que nos aporta placer temporal, permanezca como ahora está, como ahora existe, ¿verdad? Y que sea capaz de siempre aportarnos lo que nos aporta ahora. Ese aferramiento es causa muy poderosa, naturalmente, de dolor, sufrimiento e insatisfacción. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todas las personas, cosas, lugares, objetos, situaciones hacia las que nosotros nos aferramos como fuentes genuinas de felicidad y seguridad, mutan, cambian y se transforman. Mueren, desaparecen. Y mientras más nos apegamos a estas,
más sufrimiento experimentamos cuando esto ocurre. Y esa ocurrencia no es probable si no es certera. ¿Se entendió eso? Aun cuando nosotros gocemos de ese, digamos, apoyo objetivo de la buena vida, ¿sí? Esas condiciones vitales no son ulteriormente satisfactorias. Para empezar, porque están profundamente enraizadas ¿en qué impulso? En el siempre encontrar algo mejor, más satisfactorio, ¿verdad? O en el garantizar que esa condición vital, en independencia de condiciones y circunstancias temporales y subjetivas, pueda siempre aportarnos lo que nos aporta ahora. Por ejemplo, la demanda de que ese pastel o tu comida preferida siempre produzca el efecto que produce hoy. Lo cual sabemos bien es algo que ningún estímulo externo o material, ninguna persona puede garantizar y satisfacer. Así que en esencia, la resistencia, la negación a la condición transitoria, impermanente y cambiante, inestable de la vida, es la condición y naturaleza del dolor del cambio. ¿Se entendió eso? El tercer tipo de sufrimiento es llamado el dolor todo permeante, propio y endémico a la existencia cíclica, la vida condicionada, que comúnmente podemos ilustrar a través de expresiones tales como la vida es sufrimiento. ¿Sí? La forma más profunda de aflictividad, que se identifica dentro del contexto de la exploración introspectiva del Buddha-Dharma, y que representa nuestra, podríamos decir, fundamental vulnerabilidad a toda variedad y tipos de sufrimiento. Ahora, la fundamental hipótesis empírica que nos comparte la tradición budista es que mientras nosotros nos aferremos a nuestra identidad personal, a nuestro ego, como una entidad unitaria, estable, independiente y autónoma, seremos presa de todo tipo de aflictividad, dolor y sufrimiento, tanto físico como mental. Nuestra identificación autocentrada, ¿verdad?, con ese yo sustancial que sentimos ser, es la causa primaria de nuestro dolor y sufrimiento. Decíamos, ¿qué propicia al samsara? ¿Qué detona la existencia condicionada? La ignorancia y el karma. La ignorancia y la actividad contaminada por esa ignorancia, ¿no? Y de todas las expresiones de la ignorancia desde la perspectiva de la tradición budista, ¿cuál es la más primaria? La ignorancia en torno a la manera en que nosotros existimos. Y la edificación de una identidad que concebimos autónoma, independiente, permanente y unitaria, con la que no contamos. La defensa y promoción de dicha identidad es la causa primaria de nuestra aflictividad. ¿Se entiende eso? Claro, lo oyen. Entenderlo implicaría la liberación. ¿Sí? Y de acuerdo al punto de vista que es propio de la psicología budista, ¿verdad?, es posible liberarnos de esa confusión, de esa distorsión cognitiva. Y este es uno de los objetivos centrales de la totalidad del edificio del Buddha-Dharma. ¿Sí? Pero para lograr ese objetivo, ¿sí?, tenemos que establecer una distinción muy importante entre la idea, la concepción que tenemos de lo que nos aporta bienestar, la idea de aquello que nosotros asociamos con el bienestar genuino y que en realidad es tan solo una causa de qué tipo de bienestar, temporal y relativo. ¿Sí? Entonces esta noción equivocada del yo es la causa fundacional, se dice recurrentemente en la tradición budista, de nuestra aflictividad en general. Entonces,
dentro de la tradición budista. Déjenme. Bien, dentro de la tradición budista, la práctica espiritual, lo que llamamos el Dharma. ¿Se acuerdan qué quiere decir la palabra Dharma? Un medio de protección, una estrategia de resguardo. ¿De qué? De la aflictividad y de las causas que la propician y detonan. ¿El Dharma se refiere a qué? Bueno, se refiere a muchas cosas. Se refiere como punto de partida a un punto de vista, una cosmovisión, una forma de ver y entender el mundo y sus apariencias, aquellos que le habitan, a nosotros mismos, a la experiencia que tenemos y derivamos de éste. Entonces el Dharma incluye esa cosmovisión, incluye simultáneamente una práctica o prácticas de naturaleza introspectivas, lo que llamamos prácticas meditativas, e incluye, abraza simultáneamente un estilo y forma de vida que naturalmente se plantea debe de ser conducente ¿a qué? Al reclamo de un estado y condición genuino de bienestar y felicidad duradero. Eso es en esencia lo que llamamos Dharma, una cosmovisión, una colección de herramientas y estrategias introspectivas y un estilo de vida conducentes al reclamo de el bienestar y la felicidad genuina y duradera. Y para entender lo que esto significa, requerimos naturalmente establecer una muy profunda y clara distinción entre el placer hedónico y mundano y la felicidad genuina. Este es un tema central de la ética y filosofía budista. Ahora, el placer mundano, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Qué se señala por el mismo? Aquel que surge en dependencia de qué? De la exposición primariamente a estímulos placenteros. ¿Derivados de qué? De tales variables o cosas como son las posesiones materiales, las relaciones que contemplamos, interpretamos significativas, un trabajo satisfactorio, ¿verdad? Actividades sensuales edificantes, estéticas placenteras, intelectualmente satisfactorias, ¿no es cierto? Inclusive podemos buscar atajos a dicho objetivo a través, por ejemplo, de, no sé, estimular directamente la bioquímica del cerebro. Eso es lo que se hace a través del empleo de sustancias psicofarmacéuticas, ¿verdad? O psicoactivas, en términos generales. Y buena parte de esos medios que milenariamente la humanidad ha utilizado para somatizar la aflictividad y el dolor, como el alcohol, el sexo, y así, ¿verdad? Consecuentemente. Y aunque algunos de estos placeres pueden ser significativos, ¿no? Por ejemplo, los que derivamos de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro trabajo. La tradición budista señala que todo placer que se experimenta exclusivamente como consecuencia de la estimulación física, por ejemplo al cerebro, es transitorio, es temporal y en consecuencia, por lo que concierne a la meta superior y ulterior del reclamo del bienestar genuino, es inconsecuente. Ahora nosotros parecemos experimentar ese tipo de placer, el hedónico, el sensorialmente condicionado ¿de qué? De nuestro involucramiento con el mundo. Pero la felicidad genuina, ¿qué descubre el Buda? Surge no de lo que el mundo nos provee, nos aporta, no de lo que tomamos del mundo, sino el Buda descubre de lo que traemos al mundo. Esto es una
cualidad de bienestar, no simplemente un sentimiento temporal de bienestar. ¿Que resulta de qué? ¿Es consecuente de qué? ¿Resultado de qué? Primero, de la calidad de nuestras vidas y de la sincronía naturalmente de la mente y el cuerpo, de la salud y el equilibrio que cultivamos en el corazón, en la conciencia, del desarrollo de una serie de intuiciones experimentales en torno a qué? Aspectos fundamentales de la naturaleza de la realidad, de la comprensión de la manera en que las cosas son. Así que desde la perspectiva de la tradición budista también podemos señalar que hay otra limitante que naturalmente acompaña y es propia del placer hedónico. La persecución de ese tipo de placer es intrínsecamente competitivo. Es competitiva. ¿Por qué? Porque fácilmente conduce al conflicto entre los individuos, las comunidades, las naciones. Porque a mayor placer hedónico que yo pueda obtener, menor será el que pueda obtener otro. ¿Se entiende eso? Si mi placer se deriva de un estímulo como una rebanada de pastel, el yo consumir ese pastel implica que otros no lo pueden consumir. Por lo tanto, el placer hedónico es siempre competitivo. Y por tanto es uno que genera conflicto, ¿no? Mientras que la persecución, si lo piensan, del bienestar genuino, dado el hecho de que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de nuestros recursos internos, lo que traemos al mismo, bueno, naturalmente la experiencia de este alto grado de bienestar genuino no disminuye el potencial que otros tengan de reclamar y obtenerlo. De hecho, y en contraste, ¿verdad? Esa experiencia en otros, de ese tipo de bienestar, puede inspirarnos a nosotros a ir en pos del mismo. ¿Sí? Ahora, naturalmente, esta distinción no implica que la persecución del placer hedónico sea en sí misma incompatible con la persecución del bienestar genuino. Porque eso sería tanto como decir que de buscar esa meta en un contexto budista, no podrías gozar de los placeres temporales del mundo. Y como a menudo digo, somos budistas, no pendejos, ¿no? De hecho, el Buda se refirió a 4 tipos de bienestar relativo que dependen del tiempo y la circunstancia y que son positivos. Por ejemplo, el primero de estos es la felicidad que se deriva de la posesión de bienes materiales que se obtienen a través de medios o se adquieren a través de actividades honestas. La segunda tiene que ver con la felicidad que se deriva del gozo de esa riqueza, ¿verdad? Y que se enraiza en una vida virtuosa. La tercera es la felicidad que derivamos de estar libres de deudas. Y la cuarta es la felicidad que se deriva de el estar dotados de una conciencia limpia y clara, basada en una forma de vida enraizada en la no violencia y el altruismo. El Buda le llamó a estas 4 aquellas ausentes de tacha. ¿Sí? Mucho más superiores a el mero placer hedónico del que hablamos hace un momento, ¿no? Así que en lugar de implicar que el placer hedónico es antitético al bienestar genuino, más bien el Buda indicó que tales cosas como tener un buen hogar, ¿verdad? Ropa, comida, medicinas, son apoyos valiosos a la práctica del Dharma, aunque no son el objetivo de la práctica del Dharma, pero son un apoyo para ella. ¿Se entiende eso? Ahora, en la tradición budista se afirma que la consecución del bienestar genuino es inseparable, esto es, no puede distanciarse de la persecución de la sabiduría, esto es el entendimiento y la virtud. ¿Sí? Recordarán, el Buda una y otra vez señala y exalta que la miseria adviene de la ignorancia, pero también es consecuente de una conducta dañina. ¿Sí? Y el bienestar genuino adviene del entendimiento y la sabiduría,
y del despliegue de una vida virtuosa.